In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, comenzamos la sesión de hoy con estas tres partes, como siempre. Estamos en acordaos, no perdáis nunca de vista dónde estamos en la lógica de predicados. Vimos un poco cómo se pasaba de la lógica de proposiciones a lo de predicados. Habíamos comenzado algunas cosas básicas sobre la sintaxis. Habíamos hablado de cuál era el lenguaje de la lógica de predicados, el alfabeto y las reglas de formación de las fórmulas. Y ahora nos quedaba pasar, que esta es la parte más amplia, como podéis ver después de haber visto. Acordaos que en el lenguaje tenía que haber siempre, ahora amplío, pero de momento, tenía que haber un lenguaje y unas reglas de derivación. En el lenguaje estaba el alfabeto y las reglas de formación. El alfabeto ya lo vimos, las reglas de formación también las vimos, y ahora nos queda el tema de las reglas de derivación, que, si os fijáis aquí, es una cosa muy amplia. Porque dentro de las reglas de derivación vamos a tener una serie de reglas primitivas de derivación, unas reglas derivables, o sea, a partir de estas luego puedes sacar estas otras. Aquí nos van a salir cosas muy interesantes. Diremos luego alguna cosa sobre los cuantificadores, porque acordaos que lo propio del cálculo de predicados es que se utilizaban ya los cuantificadores. Y luego viene una serie de observaciones sobre las derivaciones, negación, alguna cosa del tercero excluido, alguna cosa realmente interesante, todavía más para la filosofía. Luego viene alguna cuestión sobre la identidad de denotación, el tema de los principios, y se pasaría luego ya al tema de la semántica. O sea, fijaos que de momento estamos simplemente en sintaxis en cuanto a las reglas de derivación. Visto esto, vamos a pasar ya a lo que son las reglas primitivas de derivación, antes de ver las reglas derivables. Vamos a cerrar esto, aumentamos esto un poco. Bien. Acordaos que para las reglas primitivas de derivación habíamos utilizado la noción de secuente, y vamos a utilizar el cálculo de los secuentes, tal como lo planteó Gerhard Gensen en la primera mitad del siglo XX. Acordaos, en la noción de secuente, si se considera la fórmula o secuente X, de aquí se deriva alfa. Está constituida por una fórmula a la derecha, acordaos, alfa aquí es el consecuente, es lo que va a la derecha, y el antecedente es lo que va a la izquierda, que se considera, en este caso X, es un conjunto no ordenado de fórmulas, es decir, da igual el orden de unas y otras. Y tenemos el signo de derivación, es decir, de aquí podemos sacar esto, de aquí podemos derivar de X, que es un conjunto de fórmulas, podemos derivar alfa. Acordaos que alfa era el signo meta del metalenguaje para referirnos a fórmulas, alfa, beta. Estamos siempre en el campo del metalenguaje para referirnos a las fórmulas. Bien, aquí creo que no había que comentar nada más. Aquí habíamos visto cómo se formaban, porque acordaos, estamos en cómo vamos a derivar una fórmula de otras fórmulas. Habíamos visto ya aquí cómo las reglas para formar las fórmulas, y ahora se trata de ver las reglas para derivar las fórmulas, utilizando el cálculo de secuentes, y vamos a ver cuáles son estas reglas para derivar las fórmulas. Aquí se recuerda, una fórmula alfa se denomina fórmula derivable desde un conjunto de fórmulas X si se obtiene mediante la aplicación en número finito de un número finito de reglas de derivación. Las reglas de derivación son D en el cálculo P, que es en el que nos estamos moviendo ahora. Con lo cual, la secuencia o árbol de pasos de aplicación de las reglas se denomina derivación de la fórmula. O sea, la derivación es el conjunto, es la serie de pasos que vamos dando aplicando las reglas. También los antecedentes de ciertas secuencias pueden constituirse a través de operaciones de conjuntos.
unir un conjunto, X unión Y. Tú unes el conjunto X con el conjunto Y. Importante esto, en la notación X alfa, que se puede expresar también como X, alfa, quiere decir X unión alfa, alfa entre llaves porque es un elemento. O sea, acordaos, si consideras X e Y como conjuntos, cada conjunto tiene una serie de elementos. Veremos la teoría de conjuntos al final, pero de una manera esto lo recordáis de cosas que se estudian de pequeños en el colegio. El conjunto tiene una serie de elementos. Entonces, con esto lo que estás diciendo es que al conjunto X unes este otro elemento. Como si tú tienes el conjunto de coches rojos y citas este coche rojo, este, y añades un coche rojo más que te has encontrado ahora. Aquí hacemos lo mismo, solo que en lugar de con coches, con fórmulas. Y por eso se entiende como una disyunción de fórmulas. Es decir, tienes una, otra dentro de ese conjunto. Dice, al igual que el antecedente alfa, en alfa se deriva beta, está por alfa. Claro, alfa entre llaves, porque fijaos que entre llaves quiere decir que es un elemento. Aquí lo que pasa que en esta, en lugar de X, es decir, en lugar de un conjunto del cual derivas, tienes solo un elemento de un conjunto. Obviamente, puede haber conjuntos de un solo elemento. Esto lo veremos con más detalle después. Pero como veis, esto es lo mismo que esto, porque aquí te estás refiriendo a una fórmula única. Dice, obviamente, estos símbolos para conjuntos de premisas, X, Y, pueden estar vacíos. Claro, puede haber también conjuntos no solo de un elemento, sino conjuntos que estén vacíos. Por ejemplo, si escribimos nada, de ahí se deriva alfa, implica alfa. Obviamente, es lo mismo que si dices X, de ahí se deriva que alfa implica alfa, solo que en este caso X lo tienes como conjunto vacío. Sería un contenedor vacío. Si escribimos alfa, de ahí se deriva beta implica alfa, entonces X, lo que está en esta parte, sería un conjunto que no está vacío, pero tiene solo un elemento, la fórmula alfa. Bien. Desde el punto de vista de la notación, aunque digamos no por lo que expresan, podemos hacer matices entre unas y otras, tú puedes decir que de alfa se deriva alfa. Eso es lo mismo que decir que tienes alfa, no alfa. O también puedes poner directamente la disyunción. De nada sacas o alfa o no alfa. En este sentido, la fórmula a la izquierda de derivación que pasa a la derecha cambia el signo, asume la negación. Y es como en todos los secuentes, disyunta de las otras. O sea, si no hay otros operadores lógicos, si tú pones una coma, es lo mismo que si lo pones disyunta. Una u otra. Pueden ser las dos verdaderas, bueno, en este caso no, porque hay un alfa y un no alfa, pero en principio esto es un vel, equivale a una u otra, equivale a la disyunción, pudiendo, si en este caso yo repito no, pero si fuera alfa vel beta, podría ser verdadero alfa, verdadero beta o solo verdadero 1, lo que no podría ser es que las dos fueran falsas. Bien, fijaos que esto desde el punto de vista un poco intuitivo, dice, bueno, ¿y cómo puedes pasar una fórmula, de un lado a otro como si fuera la negación? Claro, pensad una cosa desde un punto de vista intuitivo. Si tú tienes alfa, por ejemplo, Pedro corre. Si tú alfa lo tienes en este lado, lo tienes a la derecha y al otro lado no tienes nada, si tú dices Pedro corre, y de Pedro corre no derivas nada que tenga que ver con Pedro, es lo mismo que, a la izquierda tú tienes Pedro corre, y de ahí no puedes derivar nada que tenga que ver con Pedro, es como si a la derecha tuvieras Pedro no corre. O sea, ¿qué más te da tener Pedro corre como punto de partida si de ahí no vas a poder sacar absolutamente nada que tenga que ver con Pedro? Sería lo mismo que si al final tienes como consecuencia que Pedro no corre. Repito esto simplemente con una cosa intuitiva para que os hagáis una idea de por qué, o sea, cómo pasa de un lado a otro. Se pueden dar más explicaciones, pero ahora no. Esto nos llevaría, recuerda aquí, a lo de la teoría de la demostración, aunque esto aquí anticipa cosas que se van a ver luego, como va a indicar inmediatamente, pero para hacernos una idea. Fijaos,
Os comento un poco lo que he dicho con el ejemplo. Si alfa es refutable, esto se explica de esta manera, perdón, alfa es refutable si y solo si no alfa es demostrable. Claro, si tú tienes una demostración o una derivación de no alfa, eso quiere decir que alfa es refutable. Al revés, si alfa es demostrable, o sea, alfa lo tienes en este lado, en el otro lado tienes que tener que no alfa es refutable. O sea, si tienes esto de manera que de aquí no sacas nada que tiene que ver con alfa, pues alfa quiere decir que es refutable. O lo mismo con la indemostrabilidad. Alfa es indemostrable, o sea, no puedes hacer una derivación que te llegue a alfa si y solo si no existe una demostración de alfa. O sea, acordad, esto simplemente te está diciendo que ser indemostrable quiere decir que no existe una demostración que sea capaz de llegar aquí. Y alfa es irrefutable, acordaos, la refutabilidad está en este lado primero, tachas el signo de derivación, si y solo si no existe una refutación de alfa. O sea, de aquí no podemos llegar a algo que sea, o sea, que te refute alfa. Okay, repito, aquí está anticipando cosas que luego se va a ver más en teoría de la demostración. Aquí lo coloca en el típico cuadrado aristotélico de las contraposiciones. Bien, os recuerda que en los dos ángulos inferiores están las aserciones positivas existenciales sobre demostrabilidad y refutabilidad. Acordaos, demostrable, refutable. Y en los superiores las negativas, que en ese sentido serían universales. Tendríais aquí no demostrable, no refutable. Bien, la fila de la izquierda se refiere a la búsqueda de la verdad, la fila de la derecha tiene que ver con la falsedad. Esto, ahora repito, nos interesa menos. Y esto es a lo que quería llegar, por lo que os digo que esto anticipa cosas que vamos a ver después. Fijaos, la demostrabilidad, el que alfa sea demostrable, implica, y acordaos, implica en el metalenguaje, las dos barritas, que alfa es irrefutable. O sea, si alfa es demostrable, quiere decir que alfa es irrefutable. Bien, en sentido común esto parece que cuadra. Y lo mismo, si alfa es refutable, esto implica en el metalenguaje que alfa no es demostrable. Si te puedes dar la refutación de alfa, es evidente que no puedes dar la demostración de alfa. Claro, lo que aquí plantea es la pregunta, cabría preguntarse si vale también el otro aspecto de la implicación, o sea, si podemos dar la vuelta a la flechita. Si la irrefutabilidad implica la demostrabilidad y si la indemostrabilidad implica siempre la refutabilidad. Y la respuesta va a ser que no. Una respuesta positiva al problema establecería la equivalencia entre la irrefutabilidad lógica y la demostrabilidad lógica. Como veremos en el capítulo 8.6, la respuesta a este problema es negativa y constituye una formulación equivalente del problema de incompletitud de la lógica. Por eso digo que todo esto lo veremos con más detalle, el tema de qué quiere decir realmente demostrar, qué quiere decir refutar, lo veremos más adelante. Pero fijaos que ya esto, para hacernos una idea un poco intuitiva, es interesante. La demostrabilidad, si algo es demostrable, quiere decir que no lo vas a refutar. Y si algo es refutable, quiere decir que no lo vas a demostrar. Pero no puedes darle la vuelta. O sea, el que algo sea irrefutable no quiere decir que lo vayas a demostrar. O sea, no puedes poner la flecha en el otro sentido. Y al que algo sea no demostrable, no quiere decir que lo hayas refutado. O sea, el hecho de que tú no tengas una demostración no quiere decir que tengas la refutación. O aquí, el hecho de que tú tengas la refutación no quiere decir que tú tengas la irrefutabilidad, o sea, el no poder refutar, no quiere decir que necesariamente tengas la demostración, porque eso te llevaría a una completitud del sistema. Repito que aquí llegaremos a una cosa bastante compleja, que es todo el tema de los teoremas de incompletitud. O sea, esto ya simplemente lo presento aquí para hacernos como una idea un poco intuitiva de lo que vamos a ver luego. Pero fijaos que todo este tema para la cuestión de las relaciones entre fe y razón va a ser luego fundamental, porque con esto a lo que vamos a, en el fondo, esto
nos va a mandar a los teoremas de Gödel, a los límites que tiene cualquier planteamiento de tipo racionalista. Y esto luego es muy importante para las relaciones fe-razón, porque tú lo que es propiamente de fe no lo puedes demostrar, pero sí puedes ir refutando todas las cosas que se hayan ido planteando en contra. O sea que, como veis, el tema de refutar, demostrar, nos es bastante útil luego para las relaciones fe-razón. Porque aquí, repito, vamos a lo que llegaremos en su momento, es que irrefutabilidad no va a implicar demostrabilidad, indemostrabilidad no va a implicar necesariamente refutabilidad. Ya digo, o sea, aquí por eso las flechas van solo en este sentido, no se puede poner el bicondicional en el segundo orden poniendo las flechas en los dos sentidos. Bien, visto esto, vamos a ver un poco las principales reglas de derivabilidad para el cálculo de los predicados. Repito, estamos de momento en las reglas, lo que serían las reglas básicas, las reglas primitivas de derivación, que como veis son unas cuantas, pero vais a ver que la cosa es enormemente sencilla. La primera es lo que se llama asunción a cero premisas. X del conjunto X es derivable alfa si alfa forma parte de X. Acordaos, como X conjunto podría tener un solo elemento, tú tienes que de alfa es derivable alfa. Bien, la cosa parece que es de bastante sentido común. Esto es lo que se llama el secuente de un axioma. Tú tienes de alfa es derivable alfa. Todos los axiomas de una teoría son asunciones a cero premisas y todas las derivaciones se desarrollan a partir de uno o más axiomas. De alfa es derivable alfa, de beta es derivable beta, de gamma es derivable gamma, etc. Igual, de no alfa es derivable no alfa. O sea, esto es, digamos, es la misma formulación de antes. Y esto, repito, se llama asunción a cero premisas, que equivale a plantear un axioma de alfa es derivable alfa. Bien, esto creo que es bastante sencillo. Comenzamos ya a introducir cosas. Introducción de la conjunción en el consecuente. Acordaos, el consecuente es la parte de la derecha. Si de X es derivable alfa y de Y es derivable beta, si tú unes los dos conjuntos X e Y, acordaos que X es un conjunto de fórmulas, Y es otro conjunto de fórmulas, tú unes todas estas fórmulas en un conjunto unión, puedes derivar de aquí alfa conjunción beta. En esta regla, como dice, en primer lugar se demuestran los conjuntos, los conjuntos, lo que vas a unir, de X se deriva alfa, de Y se deriva beta, y se introduce después la conjunción. La cosa es bastante sentido común. Si de X se va a derivar este, lo tienes aquí, y de Y se va a derivar este otro, lo tienes aquí. Es evidente que cuando juntes todas estas fórmulas vas a poder derivar una y al mismo tiempo derivar otra. O sea, van a ser verdaderas las dos porque de cada una de ellas separadamente se ha derivado la otra. También se puede introducir la conjunción en el antecedente. Si de X unión alfa se deriva gamma y de X unión beta se deriva gamma, quiere decir que de X unión alfa, de X unión alfa, aquí pondríamos la llave alfa y beta, se deriva gamma, lógicamente, porque, repito, aquí simplemente estás uniendo estos, o sea, estás uniendo todas las, o sea, estás uniendo las fórmulas, estás uniendo a la fórmula, al conjunto de fórmulas X, tanto alfa como beta. De esta se va, o sea, en ambos casos se va, digamos, en ambos casos se va a derivar gamma, con lo cual de la conjunción de ambos se va a seguir derivando gamma. O sea, el que, digamos, como esto va a ser verdadero, porque es verdadero aquí y es verdadero aquí, acordaos, la conjunción es verdadera si ambos son verdaderos, y evidentemente ambos son verdaderos porque se cumple siempre esta derivación. Tienes que vas a mantener la conjunción en el antecedente. O sea, puedes introducir la conjunción tanto en el consecuente, que es lo más claro, como en el antecedente. Otra posibilidad, eliminar la conjunción en el consecuente. Si de X se deriva alfa y beta,
alfa conjunción beta, eso quiere decir que de x se va a derivar alfa. Igual, si de x se deriva alfa y beta, de x se va a derivar beta. Evidentemente, eso también es muy sencillo. Como, acordaos, para que la conjunción fuera verdadera, tienen que ser verdaderos los dos. Con lo cual, si son verdaderos los dos, si A y B la conjunción es verdadera, quiere decir que alfa es verdadera. Si alfa y beta es verdadera, quiere decir que beta es verdadera. Con lo cual, puedes eliminar uno de los dos, el que quieras. Aquí eliminamos beta y aquí eliminamos alfa y se va a seguir manteniendo la verdad. Dice, ¿por qué es siempre posible eliminar la conjunción? Porque sabemos por su tabla de verdad que es verdadera cuando ambos elementos son verdaderos, puesto que por hipótesis, el punto de partida, tenemos una demostración de la conjunción, A y B, alfa y beta es verdadero, es el punto de partida, tanto alfa como beta serán verdaderos. Bien, introducción de la disyunción en el consecuente, esto es algo parecido. Si de x es derivable alfa, tienes que de x es derivable alfa del beta, o si de x es derivable alfa, tienes que de x es derivable beta del alfa. ¿Por qué es posible? Pues digamos, es la misma argumentación que hemos visto antes. Como sabemos, a partir de su tabla de verdad, la disyunción es verdadera cuando al menos uno de los dos disyuntos es verdadero. Puesto que por hipótesis tenemos una demostración de uno de los dos, entonces se puede desunir con cualquier otro elemento. Claro, como alfa va a ser verdadero, de x se deriva alfa, esto alfa, beta, va a ser siempre verdadero, porque ya tienes uno que es verdadero. Lo que sea beta te trae al fresco, porque ya estás seguro de que este va a ser verdadero. Y da igual, por tanto, el orden en el que lo pongas. Lo que ya no se puede hacer es eliminar la disyunción, porque claro, si no tenemos más datos. Tú tienes que de x es derivable alfa del beta, con lo cual esto vale 1. Pero claro, como esto vale 1, alfa del beta vale 1, tú no sabes cuál puedes quitar. Porque fíjate, por ejemplo, si alfa vale 1 y beta vale 0, y resulta que quitas alfa y te quedas solo con beta, pues no, has metido la pata, porque beta era el que valía 0. Con lo cual, si tú tienes en el consecuente una disyunción, no puedes eliminarlo por las buenas, como hemos visto antes. O sea, tú puedes añadir la disyunción. Hemos visto que cuando era la conjunción sí la podías eliminar, porque estabas seguro de que los dos iban a ser verdaderos, porque la conjunción era verdadera, pero aquí, como la disyunción es verdadera, no sabes cuál de los dos es el verdadero, con lo cual no lo puedes quitar, no sea que metas la pata. Bien, seguimos avanzando. Introducción de la disyunción en el antecedente. Si de x unión alfa se deriva gamma y de y unión beta se deriva gamma, tú tienes que de x unión y unión, aquí abriríamos llave, alfa del beta se deriva gamma. Aquí lo explica. En general, en el antecedente de un secuente, junto con las premisas suficientes para la demostración del consecuente, puede haber otras muchas que no tienen influjo y que son disyuntos entre sí. Acordaos, son disyuntos entre sí, es decir, que no modifican el valor de verdad de las premisas efectivamente útiles para la demostración. Y aquí os lo explica un poco, aquí os recuerda o sea, que esto se puede expresar de esta manera, acordaos, la coma equivalía a la disyunción, pues se puedes poner todo comas, puedes poner el signo de unión de conjuntos y esto como un nuevo elemento, son todas formas de decir lo mismo. O sea, aquí lo que te está diciendo es que como tú en X, o sea, en general lo que haya a la izquierda, puedes meter un montón de cosas que no tienen efecto en la derivación, puedes ir metiendo ahí lo que quieras. Y aquí, de hecho, si de x unión alfa se deriva gamma y de y unión beta se deriva gamma, es evidente que tú todas estas cosas las puedes poner unidas porque están todas en disyunción. Con lo cual se mantiene siempre la verdad de la derivación. Como dice aquí, son disyuntos, no modifican el valor de verdad de las premisas efectivamente útiles para la demostración. Bien, hay otra cosa que ya esto sí que nos puede ayudar más,
y es la introducción de la implicación en el consecuente. Aquí ya no vamos a estar simplemente con la conjunción y la disyunción, sino vamos a introducir la implicación. En realidad, acordaos que la implicación se puede expresar también en función de una... se puede expresar utilizando la disyunción y la negación, pero digamos, ahora vamos a verlo directamente tal como lo plantea aquí Basti. Si de x unión alfa es derivable beta, eso quiere decir que de x es derivable, alfa implica beta. Introducción de la implicación en el consecuente. Lo que estaba antes en el antecedente como alfa pasa como antecedente de la implicación. Esta fórmula que estaba en el antecedente de la derivación y llevaba a una fórmula derivada es lo mismo que decir que de ese conjunto de fórmulas tienes una implicación en el cual el antecedente es alfa, que estaba antes en el antecedente de la derivación. Dice, ¿qué es lo que nos dice esta regla? Podemos comenzar a verificarla por un caso base. De alfa es derivable beta. Aquí se dice que el secuente beta es una demostración o sea, que el secuente beta es una demostración a partir de la hipótesis alfa. Por ello, si beta es verdadera, su premisa alfa puede ser a su vez verdadera, sería caso óptimo y límite, o bien también podría ser falsa, no alfa, porque acordaos, de lo falso se sigue lo verdadero o se sigue lo falso. Lo que cuenta es que si beta fuera falsa, no lo sea a partir de la verdad de la hipótesis alfa, porque acordaos, si alfa implica beta, si beta es 0, alfa no puede ser 1, porque en las derivaciones la verdad queda siempre preservada. Por ello, o beta es verdadera prescindiendo de lo que sea alfa, o bien beta es falsa, y entonces debe ser falsa también la hipótesis alfa. Por ello tendríamos 4 casos, fijaos. Si alfa vale 1 y beta vale 1, la derivación vale 1, 0, 1, la derivación vale 1, 1, 0, en este caso ya no, aquí ya la derivación, este caso no lo puedes utilizar, esta derivación vale 0, y si los dos valen 0, la derivación valdría 1. Pero esto es exactamente lo mismo que la tabla de la implicación material, alfa implica beta. Con lo cual, como indica aquí, se puede introducir desde el secuente de partida. Esto es, a partir de que de alfa es derivable beta, se sigue alfa implica beta. Y no solo esto, se puede verificar que la tabla es equivalente a la escritura alternativa del secuente, no alfa disyunción beta, que a su vez es, aquí lo explica, aquí viene con comas y aquí viene con disyunción, como sabemos por las tablas de verdad. Acordaos que la implicación era exactamente lo mismo que esto, la disyunción poniendo el primero en negativo. Repasad las equivalencias que habíamos visto en el capítulo, esperad, lo vemos un momento para que... vamos a... Si recordáis aquí en lógica proposicional, los apuntes de semántica, habíamos visto aquí en las equivalencias, interpretación, tablas de verdad, esperad, aquí está, en las equivalencias, acordaos, la implicación era lo mismo, la implicación material era lo mismo que la negación del antecedente en disyunción con el consecuente. Pues esto es lo mismo que hemos visto aquí. Eliminación. Fijaos, llegamos exactamente a lo mismo. Bien, y ya para terminar, simplemente apunto que una vez que tenemos, o sea, ya hay otras reglas de derivación muy sencillas y que son inmediatas. Si de x es derivable alfa implica beta y de y es derivable alfa, lógicamente si tú unes x e y vas a tener beta. Claro, porque si alfa implica beta, pones también al mismo tiempo alfa, ya tienes beta. Esto esto sería aplicar cosas que hemos visto ya desde la lógica de proposiciones.
Aquí también tienes algo parecido. Si de x es derivable alfa implica no beta y de y es derivable alfa, de la unión x e y es derivable no beta. Porque, repito, tienes alfa implica no beta, pones alfa, porque lo estás uniendo, o sea, como alfa es verdadero, porque de y se deriva alfa como verdadero, de la unión x e y se va a derivar no beta. Bien, hacemos la pausa y seguimos en un momento.